Había una vez, en un país misteriosamente caótico, tres jovencitos que se reunieron a hacer un proyecto común. El primer jovencito se llamaba Gianfranco, el segundo se llamaba Merlín y el tercero se llamaba Kevin. Y su proyecto se llama Dudas Eternas, hoy en su capítulo de literatura infantil, cuentos infantiles. Ay, Dios mío. He comenzado con... Bueno, creo que es ¿Qué fue esto, conches? el inicio clásico del Once Upon a Time, etcétera, ¿no? Había una vez, érase una vez. Ay, como si esas cosas pasaran. Como si esas cosas pasaran, hoy estamos conversando sobre literatura infantil, el impacto que tiene la literatura infantil, la importancia, algunos cuentos que nos han marcado en la infancia y así. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal el tema? ¿Les encanta? ¿Les gusta? ¿Nostalgia? Bueno, principalmente nostalgia, ¿no? Me hace... Claro, todos hemos tenido esos primeros encuentros de lectura con los cuentos para niños, ¿no? Los clásicos cuentos para niños, que ya vamos a dar ya... Más que de los cuentos, yo creo que quisiera comentar algo sobre ediciones, porque en los 90 salieron unas ediciones bien bizarras, que eran a todo color, gigantes algunas de ellas, tenían para ponerse lentes y mirar efectos, era una cosa bien random, así que a mí me gusta mucho este tema, senador Zabaleta. Y bueno, hablemos de niños, de duendes, de youtubers, de culturales, lo que aparecieron en televisión. Gianfranco. Y todo eso, ¿no? Bueno, en mi caso se abre los recuerdos en dos lados, ¿no? Por un lado, los cuentos que me contaba mi abuelo, que mi abuelo adaptaba esos relatos, se tiraba al piso y cambiaba muchas veces las historias. Las que me contaba mi abuelo eran mucho más interesantes que los cuentos originales, debo decir, que me parecían hasta cierto modo demasiado pudorosos, modosos, aleccionadores y que no empataban tanto conmigo, ¿no? Con quien más me sentía identificado, en todo caso, era, pues, no sé, pues con Alicia en el País de las Maravillas, El Gigante Egoísta, que me parecía que eran más humanos, ¿no? Y por otro lado, ya de adulto, ya desde el terreno de la docencia propiamente, que enseño a escribir y enseño también a contar historias de un modo u otro, lo veo ya desde el lado más técnico, ¿no? Luego de haber tenido a ese señor que tienes ahí en el libro como maestro, que es Jorge Eslava, aprendí a analizar la literatura infantil y a verle las aristas, ¿no? Entonces es como que lo veo desde dos lados, ¿no? Desde el mundo adulto y desde el mundo infantil, ¿no? Gianfranco acaba de decir algo que a mí me llama mucho la atención. Y creo que Kevin, no sé si me podrás secundar en esa parte. Tu abuelito te contaba cuentos. Sí, tuve Como esa las suerte. películas, ¿así? No, mejor. No, o porque- sea, me refiero a al clásico estereotipo del abuelito que dice, ven hijito, te voy a contar una historia. No, al contrario. O sea, mi abuelo era, yo siento que pudo haber sido un excelente profesor de historia, Ajá. porque si es que me contaba algo, por ejemplo, la historia en sí misma la contaba como un cuento. Ya, pero, o sea, las cosas que te contaba tu abuelo eran Ajá. cosas de literatura. De historia, me contaba cosas de literatura y me contaba cuentos propiamente dichos. O ¿Tú sea, tienes, Kevin, tu abuelito te contaba a ti cuentos? Mi abuela, lo que pasa es que yo tengo una abuela que fue docente Ajá. en un pueblo pequeño, ¿no? Digamos, imagínense, en los años 30, 40. Ella sí me contaba, pero yo creo que no cuentos, pero sí me contaba, en verdad, tragedias familiares. O sea, es como que... No, les juro. Es que ella, no Ay, sé... y llegó Morales Bermúdez. Y la huelga policial, carajo. No voy a entrar a detalles de los temas, Qué bueno. pero sí, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? O sea, en este tema de la literatura infantil, lo chévere es que esto escapa de la palabra escrita. Por eso, ahorita estamos recordando mucho de la oralidad, ¿no? Claro, sí. Porque sí es como que este género, entre comillas género, que dialoga con la literatura infantil. Y yo creo que la oralidad también lo que tiende es a modificar ciertos colores, ciertos detalles, ¿no? Porque muchas veces los cuentos infantiles que tenemos en mente han sido adaptados y readaptados, ¿sí? Pero hay una columna vertebral que se mantiene. Por ejemplo, hace poco que hice un taller sobre literatura de gatos, volví a leer El gato con botas. El gato con botas tiene una versión antiguísima. ¿Qué pasó? ¿De qué te La ríes? cosa es que, claro, o sea, el cuento era feo, ¿no? Era feo en el sentido de... Antiquísima, Kevin. Antiquísima. No sé. Yo creo que antiguísima me va bien porque se comprende.
Ya, ok. Sí. Seguimos. Sí, perdón. Y la cosa es que... claro, o sea, era la estructura, ¿sí? La que se mantuvo. Era una estructura muy, muy tosca, dicho sea de paso, que viendo las adaptaciones posteriores del Gato con Botas, se amolda mucho mejor. Entonces eso, ¿no? La literatura infantil tiende a eso, ¿no? Que es algo muy bonito, ¿no? Que sale de la palabra hablada y va, por ejemplo, también a las imágenes, ¿no? Muchos de los libros infantiles están relacionados con las ilustraciones, por así decirlo. Bueno, aquí, por ejemplo, debo de resaltar el trabajo enorme que hace Micaela Chirif, que parece una de las mejores autoras que existen en cuanto al tema de literatura infantil y juvenil. Ha trabajado con Isa Watanabe, hija de José Watanabe, que es una ilustradora prodigiosa, que me encanta también su trabajo. Tiene un libro, por ejemplo, que se llama Animales Peruanos. Sí, ¿ya? exacto. Sí lo he visto. Animales Peruanos es un libro rojo y que ilustra básicamente los animales peruanos que existen en nuestra gran diversidad, nuestra fauna, ¿no? Pero lo interesante de esto es que las descripciones son extremadamente poéticas. Entonces, tú tienes la imagen y la imagen poética, y esto genera en el niño una imagen aún más poderosa, ¿no? Hay historias relacionadas con el jaguar, con el otorongo, ¿no? Que son animales de la Amazonía. Y algo que me dijo Jorge Eslava, y es algo con lo que yo coincido, es que la literatura infantil no debe mostrar, sino sugerir. Y en la imaginación crear la imagen. Por lo tanto, la literatura infantil debe desestabilizar tanto como la poesía. La poesía en pocas líneas de texto, en pocos versos, crea imágenes poderosas en la mente del adulto. La literatura infantil debería lograr lo mismo, ¿no? De hecho... Momento incómodo. Momento incómodo, pero lo podemos arreglar. ¿Con qué? ¡Con Busca Libre! ¿Has tenido un exabrupto con tu amigo y no sabes cómo arreglarlo? ¡Regálale un libro de Busca Libre! Zabaleta, Ay, baila, Dios Zabaleta, mío, baila. Busca Libre tiene el catálogo de libros más grandes de toda América. Hacen delivery llegan desde muy, muy lejano hasta tu casa y tienen siempre promociones ahí en su página. Así que revisa siempre las cosas que tienen allí. Tienen promociones, tienen ofertas, llegan a tu casa y el catálogo más grande de libros de toda América. Busca Libre, patrocinio de la... Casi. De Dudas Eternas. Patrocinio de Dudas... Perdón. Patrocinio de Dudas Eternas y quien permite que Kevin Zabaleta baile una semana más en este canal. Poncha, por favor, David Grohl. Muchas gracias, Busca Ahí Libre. está, gracias. No, quería contar algo, ya que ustedes dos hablaron mucho y no me dejan hablar a mí. Porque siempre se quejan en los comentarios que yo hablo mucho. A ver. Y es que yo quiero hacer un punto de diferencia. Mientras a Kevin le contaban desgracias familiares y a ti te contaban cuentos y anécdotas históricas, a mí mi abuelo, porque yo crecí más con mi abuelo materno. A mi abuelo materno no, lamentablemente nunca tuvimos como que mucha cercanía, básicamente porque él estaba en otra región, yo más paraba en Tacna. Mi abuelo me contaba historias de terror, ¿no? Pero historias de terror relacionadas a fauna fantástica de los Andes, ¿no? Las cabezas voladoras, las tumbas, los féretros que se movían, ¿no? Los condenados. Y todo eso, yo tengo un recuerdo muy bonito, porque el recuerdo que yo tengo de mi abuelito contándome de esas historias era en la chacra, en una cocina pequeñita, una cocina que también tenía un mini comedor, sin luz eléctrica, solamente con un fogón alumbrando el espacio y al costado el fogón de las brasas donde se cocina el alimento, ¿no? Entonces, yo tenía una escena cinematográfica, pues era mi abuelo y yo sentados en un silloncito que había en esa cocina, que en realidad era el sillón de su carro que lo habían sacado y lo habían puesto ahí. Y el sonido del crepitar de la leña y el ruido de la noche de campo, que está acompañado de grillos, de un río también, dicho sea de paso. Entonces era un ambiente bien hermoso, bien hermoso, ¿no? Como una especie de narrador de cuentos. De hecho, el origen de la literatura infantil tiene mucho que ver con la oralidad. Los cuentos más conocidos son los que recopilan los hermanos Grimm. Yes. Que más que unos recopiladores simplemente eran una especie de filólogos, ¿no? Que estaban documentando las tradiciones orales y luego hay una especie de modificación, ¿no? Eso hay que tener bien en cuenta, y que un pequeño paréntesis. Los hermanos Grimm no son los autores de los cuentos. Exactamente. Ellos recopilan esos cuentos. Porque son leyendas populares europeas. Claro, son historias populares que han ido sacando. Y con eso quisiera mostrar un primer libro, Kevin, antes de que sigas con tu disertación prodigiosa, que es el libro La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia cultural francesa, del historiador estadounidense Robert Darnton,
lo puedes encontrar en Buscalibre, obviamente. Ahí se hace un rastreo acerca de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Y el rastreo que hace Darton sobre estas cosas te arroja resultados alucinantes. Como por ejemplo, ya había historias parecidas, por ejemplo, si no me equivoco, a la Cenicienta en China. Desde la China medieval, ya existían esas historias, ¿no? Que tenían esos finales arquetípicos, ¿no? De la chica que se enamora y que al final tiene una lección de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los Grimm son recopiladores, Sí, pasa lo mismo con El gato con botas, o sea, no se sabe muy bien el origen de la historia. Ahora sí quiero que Merlí me diga por qué te ríes carajos cuando digo gato con botas? está que se mata de risa con el gato con botas, el gato con botas. Lo ¿por que qué? pasa es que cuando... Bueno, no digo en privado porque te voy a salir ya. ¿Sabes que en humanidad la gente es fumona? Ya. Ya es fumonaza, ¿no? Yo tenía un amigo que tenía ese emprendimiento en la universidad. Ya. Vendía cochinadas, pues, ¿no? Ya. Vendía el verdecito. Ya. Y su negocio se llamaba El Gato con Motas. Y su logo era un gato con los ojos rojos. Sorry. Lo que pasa me cago risa cuando escucho El gato con mota, ya. Ya, sí. Quiero hacer un paralelo en este sentido de recoger tradiciones orales. Recoger tradiciones orales vendría a ser una especie de trabajo intelectual hasta cierto punto, ¿no? O sea, si los hermanos Grimm actuaron en la zona europea en 1812, nuestra versión de eso vendría a ser pues un Arguedas más o menos Sí. poco antes de los 50. David Izquierdo. Ojo, por ahí. ¿no? Pero, Exacto, pero exacto. fíjate, eso es lo que, bueno, yo le digo la gran tragedia, ¿no? O sea, porque estas leyendas se pasaron de abuelos a nietos, de nietos a padres y así sucesivamente, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que estas leyendas andinas se recuperaran? Porque los incas no desarrollaron la escritura ni hubo escritura prehispánica, ¿no? Entonces creo que ahí se perdió bastante. Ahora, Hay cronistas que han recuperado, vamos a decirlo así, historias, fábulas incas. ¿Ah? Está, por ejemplo, Cristóbal de Molina, que es un recopilador de leyendas incaicas. Y quizás el más famoso de ellos es el manuscrito de Huarochirí, de Francisco de Ávila, que también tiene una recopilación de mitos, historias, ¿no? Justamente en estas últimas semanas he estado trabajando bastante en el canal el tema de cronistas, y es un universo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a pensar en cronistas en los clásicos. Betanzo, Cieza, Guabampoma, Garcilaso, ¿no? Pero cuando tú pasas a los cronistas underground, ¿no? Un poquito de Polo Dondegardo, ¿no? Fernando de Montesinos. Tú ya entras a otro universo de cosas bien random. ¿cuál es la principal diferencia, por ejemplo, entre estos cronistas consagrados y estos que están más a nivel underground? Lo que pasa es que los underground tienen, por ejemplo, datitos que... A ver, mientras que los más consagrados suele haber un punto de confluencia entre todos, por ejemplo, la idea del número de incas, las sucesiones, el tema de parentescos. En estos cronistas no muy conocidos tienen versiones radicalmente opuestas. Quizás el más fantástico de todos es Fernando de Montesinos, cuya crónica sugiere que existieron 103 incas. 103. 103 incas, incluso menciona de que los incas tuvieron una universidad, en donde se escribía en papiro y en hojas de plátano. ¡Hala! Es una cosa fumada, bro. Es como si hubieras agarrado un gringo de acá la bajaba alta, ¿no? Y le prestas al amigo gato con botas. A Anthony Choi le y gusta lo pones esto. a escribir, haciendo locura. Y por favor. Nuestro abrazo, doctor. De Choi. hecho, Empate, hablar, sí. o sea, ahora que mencionaste a Garcilaso, o sea, cuando evalúas la historia de la literatura infantil peruana, también se considera los mitos como parte de. Sí, claro. O sea, el más clásico es el de Manco Cápac Mabacuyoc, ¿no? Que, digamos, quien lo recopila y explica es Garcilaso. Ya hay evidencia de que esta viene a ser una especie de invención muy reciente, ¿no? No es que él mismo se lo haya inventado, sino es que pues es una historia que no tiene, digamos, el respaldo, o no tiene como una especie de... O sea, los mitos son mitos, ¿no? Claro. Pero no tiene un antecedente Pero, Kevin, que estos sea una conciencia social del cuentos momento, ¿no? infantiles terminan en cierto modo también siendo mitos, ¿ah? Por ejemplo, las conductas de los niños transgresores son bien arquetípicas. El niño que desobedeció al padre y tiene un castigo. Es que claro, El eso niño es lo que digo. robó algo y tiene un castigo, Los ¿no? mitos tienen un fin básicamente aleccionador. Exacto. O sea, y este mito aleccionador se trasladaba también a estas leyendas populares que recopilan los hermanos Grimm, ¿no? O sea, de hecho, las historias originalmente recopiladas son luego pasteurizadas por Disney y generan los cuentos que por ahí llegaron a nuestras cabezas, ¿no? Pero la versión original de la Cenicienta es brutalmente Es brutal, diferente. es ¿ah? brutalmente brutal, sí. La de la Caperucita Roja, ni te digo.
Y bueno, el Pinocho de Collodi es radicalmente diferente al Pinocho que hemos conocido, La Sirenita, ¿no? también Solamente tiene como rasgos bien dato fuertes. curioso, Pinocho estampa contra la pared con Al grillo. Al grillo, Sí, ¿no? pobre grillo, que te- Porque así mata su conciencia. Pues. Ah, que cri, dice pláquelo. Sí, sí, de hecho, esta cuestión de la adaptación yo lo vi mucho con respecto a lo de las películas, ¿no? O sea, pensar que Peter Pan aparece como una obra de teatro en 1905, 6 años después aparece el libro y en 1953 aparece la primera película, la de Disney, ¿no? La famosa. No puedo creerlo, ¿no? 1953, tan lejos. Y bueno, pero a ver, más o menos les pregunto si ustedes sabrían cuál es el primer libro de literatura infantil peruano. O sea, la propiamente. mierda. Lo que pasa es que, Aso. claro, fuera del esquema, ¿no? Yo conozco, por De ejemplo, lo fuera. que hizo Julio Valle Goicoechea. O sea, Ujú. Julio Valle Goicoechea hizo poesía infantil. O sea, que a través de versos trataba de mostrar o reflejar el mundo infantil. ¿En O sea, qué que año? 1906. ¿En serio? Sí, 1906, 1907. Quizás me estoy quedando un poco en el tiempo o es posterior. Pero A ver, es sí, a ver, aquí... Julio Valle o sea, Goicoechea. justamente voy a aprovechar a mostrar este librote. Este librote es Paisajes del Mañana. Es una especie de libro guía, ¿sí? Historia al mismo tiempo, reflexión de la literatura infantil. Justamente el título creo que lo dice, ¿no? Esbozo para un curso de literatura infantil. De seguro está el nombre que menciona Jan, que no lo había escuchado, porque justamente yo estaba rastreando el origen y no he escuchado el nombre que mencionas. El primer libro, propiamente, es un libro publicado en 1929 Ah, este sí por sabía la Alida historia. Helguera. Sabía la respuesta. Ya. Que sí, lo que pasa es que estuve averiguando, pues, por eso. Igual, más o menos lo preguntaba como para ver si había una especie de eso, ¿no? Antecedente. De antecedente o preconcepto en sus casos. Voy a confirmar el dato igual por si acaso. Ok, ¿ya? ok. Lo que pasa es que lo menciono en qué sentido. O sea, es que nosotros sabemos que El Caballero Carmelo es de 1913. Ujú. O sea, y para nosotros, o para Pero el muchas Caballero personas... Carmelo es un relato para niños. Ahí va la cosa, ¿no? Ya. Mucha gente considera que El Caballero Carmelo, El Hipocampo de Oro, por así, No. son relatos infantiles. Hay gente que sí lo considera y de hecho lo lee en el colegio. Por De eso, hecho, ¿no? de hecho, Kevin, haciendo un pequeño paréntesis allí. Ya. ¿O quieres continuarla? Sí, solamente Termina, voy a decir termina, que, claro, termina, no se ya. consideran, que en Ok. verdad no se consideran... Era Luis Valle Goicoechea y lo que publica son las canciones de Rinono y Papagil en 1932. Ok, 32, posterior. Sí, efectivamente. Ok, Yo quería hacer una acotación a esa acá, mira. Lo que pasa es que esto es algo que yo intuyo. No tengo pruebas para poderlo confirmar, pero quizás sí hay gente acá en el stream, o en el stream, digo, en el video, que me pueda confirmar o negar esto. Es que, claro, en este boom de libros, vamos a decirlo así, ediciones baratas que han surgido, en los 90 se hicieron pues masivos estas editoriales que todos conocemos de nombres, ¿no? Como ya sabes qué, ya sabes qué, ya sabes qué. Comenzaron a sacar pues libros que son vendibles, ¿no? Y uno de estos libros vendibles, por ejemplo, eran cuentos para niños, ¿no? Necesitaban con ese nombre, cuentos para niños, cuentos peruanos para niños, etcétera, ¿no? Y parece, claro, la gente que hizo esos libros me da la impresión que realmente, o sea, no sabía exactamente qué cosa es lo que realmente le puede llevar a un niño. Y ahí te ponían, por ejemplo, cuentos clásicos de la literatura peruana, El Hipocampo de Oro, La El Balsa, Tungsteno. El Tungsteno, Paco Yunque. Paco por ejemplo. Yunque. Los Ríos Profundos, ¿viste? Una reseña. Que hay creo, un, por ahí. hay un dato curioso respecto a Paco Yunque. En su tiempo fue censurado por ser un cuento demasiado triste. Hoy sí, esa cosa es deprimente, ¿ah? Pero yo me acuerdo que yo leía esos cuentos cuando era niño, porque a mí me compraban esos libritos, y mi mamá traía mercadería del centro de Lima y me compraba esos libritos. No los entendía. Ujú. O sea, porque evidentemente entender esa complejidad del Hipocampo de Oro a los 7 años, 8 años, no da, pues, no te da. Oye, ahora que me haces recordar, por ejemplo, mi abuelo, o sea, me decía, tú lee Ujú. y yo después te explico. Entonces, chucha. entonces mi abuelo, por ejemplo, jugaba mucho con eso. Entonces yo agarraba y le decía, por ejemplo, leí El Caballero Carmelo Ujú. de Valdelomar. Y le dije, pero no entiendo, o sea, ¿por qué este padre obliga al gallo a pelear? Y me dijo, ¿tú sabes qué es el orgullo? Y yo le dije, no. El orgullo es lo que los seres humanos hacen cuando pesen a todos saben que las cosas van mal y quieren defender lo indefendible. Y eso me lo dijo a los, Tu abuelo está- Este Sócrates, ¿no? a los 9 años. Es ¿ah? un nostálgico de la guerra. creo, Entonces, ¿no? entonces yo le dije, entonces Sacan a los qué. milicos. dice. Saquen los tanques, Saquen dijo. a los milicos, carajo. Defendamos Lima, ¿no? Pero Buena pasó eso, patria, ¿ah? familia, no O sé sea, qué. me acuerdo claramente esas palabras de él. Mira, ok, está, digamos, Pero no, chévere que, claro, que Es no que comprendamos... no sé si me han entendido mi Sí, punto. claro. O
O sea, que en estas ediciones baratas Ujú. te ponen todo. Ya, o sea, espera, te ponen ya. todo diciendo, esto, como son cuentos, Yo tengo parte de le una debe respuesta. interesar a un niño. No, yo tengo parte de la Y respuesta. quiero también hacer una acotación breve ahí. Antes de que sigas con tu respuesta, que No, no, ¿Me solo dejas quiero terminar, agregar por favor? una- ¿Me dejas terminar? Porque siempre me dicen que yo soy el que interrumpo. Dame la mano, Adelante. Zabaleta. Segunda apretada de manos en este programa. La ¿no? tercera nos apretamos otra cosa. ¡Oye! Y es un programa para niños. Óigame. Saquen al No. Mira, lo que yo pregunto es lo siguiente. Me parece que esa misma irresponsabilidad existe en los que recomiendan libros de historia. Sí. Por ejemplo, tienes una persona, un chibolo que está en el colegio, ¿no? Y te dice, ya, ¿sabes qué? Recomiéndame un libro de historia. Basadre, todos los tomos de Historia de la República. Puta, creo que ni nosotros vamos a completar el 100% a Basadre. Su complejidad, su obra es titánica, es monumental, ¿no? Otros peores te dicen, que lee Herodoto, ¿no? Ujú. Es como que hay una suerte de chip de cosas recomendables automáticamente, pero que no pasa por tu filtro de, oye, ¿de verdad lo entenderá? ¿De verdad esa edad está listo? Me parece que con estos cuentos de malas ediciones pasa eso. Ediciones baratas pasa, ya sabes, ahora sí. No, solamente lo que quería agregar era de que seguramente también sucede porque las ediciones, o mejor dicho, los textos de inicios del 20 ya están libres de derechos de autor. Entonces también es como que barato imprimirlos claro. Sí, y sí, distribuirlos. Ok, voy a terminar con este punto del primer libro, entre comillas, primer Yo libro. voy a ser jodido y voy a reincidir en mi punto en un momento. Puedes Ya, terminar, ok, por favor. de literatura. Sí, No, sí. lo que pasa es lo siguiente, ¿no? ¿Qué tienen estos textos, los que hemos mencionado de Vallejo o el de Valdelomar, que no tiene el de Alida Helguera? O sea, es la del preconcepto de voy a escribir esto para niños. ¿Sí? O sea, hay una idea detrás, hay un trabajo en pensar en el receptor, por así decirlo. Es un libro ilustrado, dicho sea de paso. Llegó a tener ediciones posteriores, en los 50, en los 70. De hecho, es un libro que tiene muchas críticas también. He podido revisarlo. Está en la Casa de la Literatura para quien quiera hojearlo. Entonces, claro, es ese primer texto en ese sentido. ¿Cuáles son sus antecedentes o quién de alguna forma tiene la batuta en este tema? Es don Ricardo Palma. O sea, la verdad es que justamente Jesús Cabel, que es un estudioso de la literatura infantil, menciona, ¿no? O sea, si bien puede ser que el texto de Helguera sea un antecedente o un texto pionero en ese sentido, en el sentido de la preconcepción, claro, está Ricardo Palma. O sea, hay muchas tradiciones que tienen ese estilo, ¿no? El estilo de contarle a un niño, ¿sí? Incluso se llegó a encontrar una especie de tradiciones infantiles titulada Preludio para un diario argentino que había escrito Ricardo Palma muchos años antes. Ujú. Entonces, no confundamos, eso sí, la literatura de, no sé cómo llamarlo, la literatura adoctrinante hasta cierto punto, no lo confundamos con literatura infantil, ¿no? La literatura adoctrinante, o quiero decir la literatura como que te muestra masticada las historias o la moraleja está evidentemente, pues no es propiamente literatura infantil. Yo ¿no? ahí, por ejemplo, tengo que hacer una acotación. Para que exista adoctrinamiento respecto a algo, tienen que haber dos características. Uno, una persona autoritaria que impone una verdad. Ujú. Y dos, una audiencia pasiva que acepte, o sea, buenamente todo lo que viene, ¿no? Ujú. Yo creo que la literatura infantil, como ya había dicho antes, más bien tiene el afán de desestabilizar el mundo infantil y hacer que el niño o la niña se haga preguntas, ¿no? Entonces, Claro, sí, y, ujú, sigue, entonces, sigue, sigue, en, sigue. en base a eso, ¿qué es lo que ha pasado? Y es un fenómeno que yo percibo desde educación. Cuando tú le dices a un chico en el colegio, escribe un cuento, tiene automáticamente el esquema de la historia infantil. No tiene la idea de una historia que tiene un inicio, un nudo y un final, que puede no ser un final como tal, sino que puede ser un final abierto, sino que termina siempre en y vivieron felices para siempre, o termina en y todo era un sueño, ¿no? Que son las resoluciones más sencillas y básicas que puedes encontrar en un chico. Y aquí cito, por ejemplo, hay un cuento buenísimo de Wolf Ehrlich que se llama El pato y la muerte. O sea, Wolf Ehrlich es un autor alemán buenísimo que explica didácticamente en un cuento básicamente qué es la muerte. Temas que podrían sonar lejanos o tabúes para determinado tipo de público, porque se asume, y aquí cito a Bruno Bettelheim, ¿no? En Aprender a leer, que es un libro que también pueden encontrar en Busca Libre. Aquí esta vez yo lo cogí. Gracias. Continuamos. ¿Qué es lo que dice? Hay un
desánimo por parte de los niños y de las niñas cuando leen cuentos infantiles. ¿Por qué? Porque las historias que les ponen, o las historias a las cuales los currículos escolares modernos han orientado el cuento infantil, son extremadamente aleccionadoras y plantean a seres humanos sin conflictos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, si el niño ve que el niño que tiene su cuento es extremadamente bueno y no se relaciona con él, porque el ser humano es perverso y es el niño, en el mundo infantil, creo que la perversidad está a máximo flor de piel, porque no tienes idea de qué es lo ético, qué no es lo ético, no tienes idea de lo que es moral, no tienes idea de absolutamente nada, y es el mundo adulto el que te regula, ¿no? Entonces, ¿tú te ves reflejado en una historia o no te ves reflejado en una historia? Y la pedagogía lo que hizo fue tratar de orientar los cuentos a que tengan un afán netamente pedagógico. Eso era lo que les quería consultar justamente, no sé, ya para sacarnos de una duda. Hace un tiempo yo les pregunté, no sé si fue acá en el programa, les pregunté por interno si la literatura debería tener un fin pedagógico, debería enseñar. No. Tu respuesta fue no, yo me acuerdo bien claramente. La de Zabaleta no recuerdo muy bien. Pero la literatura infantil debería tener un fin obligatoriamente pedagógico. No. Tampoco. O sea, ¿podría tratar cosas extremadamente crudas también? Es que, a ver. ¿Perversión y todas esas cosas? A ver, yo te ¿O hay planteo- un límite pudoroso en la literatura infantil que sí se tiene que mantener? Es que dependa de lo que la persona quiera intencionar o comunicar, ¿no? Ujú. O sea, y dependiendo también del planteamiento. Yo te voy a poner un ejemplo A que es ver. clarísimo a propósito del tema. Hay un libro de Pilar Quintana que se llama Caperucita se come al lobo. ¿Ya? Ella escribió esto para mostrar, o sea, evidentemente no es para nada un libro para niños. Es la mirada de un pervertido a propósito de cómo este pervertido ve la escena de una agresión sexual. Ujú. Y lo cuenta desde el lado del pervertido, pero claro, como en Colombia, en Perú y en varios países, a veces las autoridades no revisan los textos que les están dando y dijeron, Caperucita se come el lobo, es un libro corto, vamos a ponerlo en las escuelas, ¿no? Y lo pusieron en varias escuelas colombianas, generando de inmediato que los chicos vayan masivamente a la biblioteca porque Yes. se empezaron a pasar la voz de que había un texto y evidentemente le dijeron a Pilar Quintana, ¿sabe qué? Usted es una pervertida porque está colocando esto. Y la defensa de Pilar Quintana fue, yo no escribí esto para niños. Claro. Ustedes tienen la culpa por tratar de colocar esto dentro del género infantil cuando no lo es, ¿no? Y aquí viene un tema, ¿no? La literatura, como todo arte, manifiesta básicamente una expresión libre a partir de lo que el artista trata de manifestar. Que la gente lo trate de encajar dentro de un género u otro ya es otra cosa. Claro, es un buen punto, es un buen punto. Sí, es más o menos, respondiendo a tu pregunta, en el libro Slava responde de alguna manera a esto. Lo que pasa es que dice que la literatura infantil ha nacido como preocupación teórica, dice, vinculada a la escuela. Y esta institución se ha preocupado a menudo de desautorizar el arte literario al convertirlo en formulación pedagógica. Exactamente. En transmisión de piadosos mensajes al margen de su composición estética. Bueno, en resumen menciona lo siguiente, ¿no? No estoy en desacuerdo ni con el conocimiento ni con la ética que implica toda lectura, pero la composición literaria es bastante más compleja y profunda que una página de manual o que un consejo bien intencionado. Es que también hay que tener ahí otra cosa, un fenómeno que no sé si estamos viendo o si la gente pertinente lo está viendo. Yo no sé qué tanto nuestros niños o púberes están consumiendo literatura infantil cuando tienen herramientas como Wattpad, en la que ahí no hay límites, ahí no hay censura. Es que justamente, o sea, van a Wattpad porque justamente la escuela censura. Ajá. Entonces es el desfogue necesario para encontrar historias que de una manera mucho más light. No puedo tampoco empaquetar que todas las historias de Wattpad son malas. Las que yo he leído son malas. Y no me tiemble el pulso, son malas. Son construcciones demasiado básicas y demás. Pero tienen un elemento en común, que hay una liberación del espíritu de quien lo escribe. ¿En qué sentido? Esa liberación del espíritu pasa por mostrar a seres humanos más reales que los cuentos a los cuales probablemente se han enfrentado. Si tú le das a un chico a comparar entre la Amadís de Gaula o de pronto un texto de Wattpad, ¿cuál se le va a hacer más entretenido y cuál se le va a resultar más cercano? Ojo, Bueno, Wattpad, ¿no? ojo que, mira, creo que en este margen estamos yéndonos como que para la literatura juvenil, que dicho sea de paso, usualmente los estudios hablan de eso, literatura infantil y juvenil. ¿Por qué? Porque la literatura infantil, estamos hablando de, desde que nacen prácticamente,
3 años, 4 años. O sea, en ese sentido, pues la lectura no tiene que ver con el hecho de leer, sino con el hecho de escuchar. Y Dicho de sea de ver. paso, la Casa de la Literatura tiene un proyecto que es Bebetecas, desde el año 2016. Que es un proyecto genial. De hecho, no he podido acercarme. Siempre veo que hay eventos, veo que cuentacuentos, etcétera. Pues no tengo un bebé para ir, pero he visto que es un espacio muy bonito. Hashtag Zabaleta, yo te doy un bebé. ¡Oh! Hashtag, por favor, comenten, ya tenemos hashtag. Hashtag Zabaleta, yo te doy un bebé. Sigue Zabaleta, por favor. Continúa, queridísimo. Ya, bueno. Y eso, ¿no? Y eso, o sea, en verdad, yo creo que, mira, o sea, estamos pintando el área de manera muy gris, pero yo creo que hay mucho y muy buena literatura que se ha estado escribiendo en los últimos 30, 40 años. O sea, Óscar Colchado, Cota Carvalho, incluso Francisco Izquierdo Ríos, o sea, sí representan un paso muy importante para la literatura, ¿no? O sea, y que ya no tiene que ver con de adoctrinamiento. No debí utilizar esa palabra. No dicho es sea de un paso. término adecuado, No, claro, yo también pienso lo mismo. pero, sí. pero lo que quería decir era influenciar moralmente, ¿no? No, o sea, yo Que creo... al fin y al cabo sí es medio adoctrinar, pero era la Pero palabra sin, que se me ocurrió, pues. sin ese toque que mucha gente le quiere dar seguro. Por Claro. O sea, por Entonces, ejemplo, tú tienes, o sea, una historia de Francisco Izquierdo, que es el Bagrecico, por ejemplo, ¿no? El viaje de un pez hacia el océano a mí me parece hermoso. Y no tiene, creo que por ningún lado, un afán de adoctrinamiento, sino de conocer lo que es la vida, el inicio de la vida y la muerte, ¿no? ¿Qué tanto se nos pasa la vida enfrente de nosotros y nosotros no a veces hacemos nada ni apreciamos la belleza, ¿no? Sí debo destacar, por ejemplo, respecto a literatura infantil y juvenil, que si es que algo hubo de crecimiento desde el 2000 en adelante, fue el nacimiento de una incipiente, pero creo que pujante, intento de industria de libro infantil y juvenil aquí en el Perú, dominada por la idea del libro álbum. O sea, el libro álbum, si tú querías conseguirte un libro álbum en cualquier librería, el precio de un libro álbum es carísimo. Sí. O sea, y esto evidentemente acerca la lectura de libros infantiles y juveniles a determinado sector. Por ponerte un ejemplo, un libro de Isol, que es una autora infantil conocidísima, ilustradora y demás, está carísimo. Pero ahora tenemos, por ejemplo, editoriales que están orientando su trabajo cada vez de manera, creo yo, más seria y más profesional. Aún falta muchísimo por remar, pero creo que estamos mejor que hace unos años. Esa es una igual, cosa ¿no? que Sí, también sí. había percibido, de que los libros para niños son muy caros. Son O carísimos. sea, los que son específicamente para niños son muy Mira, caros. papel cuché, tapa dura, ilustradora, editor y todo el asunto, y además un asesor pedagógico, Ajá. es tremendo, es un tremendo gasto. gasto. Ahora, o sea, si es que vamos todavía un poco más allá, Kevin mencionaba el tema de la importancia de la audición y de la narración oral, ¿no? Ujú. Los niños no necesariamente solamente escuchan cuentos, sino que ven imágenes. Entonces, estas imágenes tienen que ir acorde de lo que se los está narrando. Tengo una amiga, por ejemplo, que tiene a su hijo con problemas de autismo y ella, por ejemplo, ve, importante que su hijo lea imágenes. Y él sí le pregunta a propósito de lo que ve respecto a las imágenes y la concordancia que tiene con el discurso que le está dando ella, ¿no? Entonces, las ilustraciones son muy importantes en los libros infantiles, ¿no? En Instagram y en YouTube, la Biblioteca de Christie Sí, sí. ha recopilado y tiene material por montón, sobre todo de libros extranjeros, ¿no? Para hacer contrapeso, voy a mencionar uno peruano. Hay unos libros de los hermanos Paz que es sobre Chimo, que es un perro... El perro Ah, peruano. ese perro peruano, Chimo, que el perro Claro, peruano. claro, que es muy curioso, ¿no? De Y Andrea muy y Claudia bonito Paz. en ese sentido como de... Hay una especie de aprendizaje, por así decirlo, ¿no? Que existe una raza de perro que se ha originado en este territorio, tiene más de 3.000, 4.000 años, sigue vigente a pesar de todo. O sea, qué bonito eso, ¿no? Saberlo indirectamente a partir de un cuento. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Entonces, a nivel internacional se ha trabajado mucho y mejor. Colombia, por ejemplo, según me comentaba Christy, tiene muy buenas editoriales, muy buenos proyectos. Recuerdo que estuvimos viendo algunos de los libros que ella tenía cuando nos encontramos. Incluso ella lo presentaba con canción, lo presentaba con rima, con... No sé, es que es muy complejo y como decía, tiene que ver con 0, con meses, con 3 años y cosas así, ¿no? Ahora
que por este programa estuve revisando algunos libros, y claro, algunos libros tenían guías y decía, lo primero que tienes que hacer es darle al niño para que vea algo así, ¿no? Para que toque el libro. O sea, qué importante es esta idea de poder palparlo. Quiero comentar ahorita, yo tengo una hipótesis que es la del futuro de la literatura. Que es así, lo más random, lo más random es que yo pienso, o sea, si es que la literatura llega a, digamos, ¿cómo se dice? No a morir, porque no va a morir propiamente, en tanto exista la narración, por así decirlo, pero sí a decaer. Yo creo que el sostén va a ser los libros con muchos estímulos. Entonces ya habrían como libros objetos, que en un futuro los adultos con tantos estímulos que tengan necesiten dibujitos, necesiten palabras con diferentes tamaños y así como los libros infantiles. Bueno, es una hipótesis alocada, pero sí me hace acordar a esos libros infantiles, ¿no? Ahora, esto me lleva a pensar también en una... Berlín se ha quedado asustado, ¿no? Estoy pensando. O sea, pero es que esto habla también bastante de cómo es que los padres y las personas allegadas al niño toman a la lectura, ¿no? Yo tuve la suerte, creo que tú también, y tú también, de tener abuelos que de pronto nos leían cuentos. Siento que es una costumbre que poco a poco se va a ir perdiendo por el tema tiempo y por el tema de, ok, ¿sabes qué? Quiero que mi chibolo se calle, le lanzo una tablet y asunto arreglado. Entonces, la literatura y el pensamiento quedan un poco de lado. Y de pronto yo creo que ese niño pues va a preferir 1000 veces más jugar con una tablet a de pronto escuchar una narración, ¿no? Lo he vivido con mi ahijada, por ejemplo, a quien he tratado de fallidamente contarle cuentos. Dice, pero ya, dime el final. Hay una desesperación por la... ¿A qué edad? 2 años. 2 años. 2 años. Wow. Y dice, o sea, ya, quiero oír el final. O sea, ¿cómo termina esto? Y ya, ok, le cuento el final, ok, paso a la siguiente, pongo un siguiente. Mira. Porque claro, en la estética pues del TikTok y del slice claro, y todo el asunto, ¿no? Es como que ya de una vez, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Es la sociedad líquida de Bauman, lo llamaron loco a Bauman, tenía razón. Dije, el pato murió. Dije, el pato no Siguiente era pato. cuento. El pato no era pato, era cisne. El patito feo, pues. Me retiro de este programa. No, Zabaleta, okay, no, ya. Cholito de Oscar Colchado. Lo que pasa es que creo que uno de los escritores de la literatura peruana... Infravalorado. Infravalorado, Oscar Colchado. Sí, que algunos lo mencionan, que no sé qué, pero... Oye, en verdad hay que leerlo. Rosa Cuchillo, ¿no? Por ejemplo, es un novelón. Oye, justo. Su serie de Cholito, que era un libro infantil bien mediático. Sí. Él tiene, imagínate, en Cordillera Negra tiene un cuento que es como literalmente un apu te estuviese contando una historia. Y justo la otra vez estuve viendo uno de sus cuentos infantiles, de casualidad me encontré con un libro, y comencé a leer el inicio, y era un libro que hablaba sobre el Valle de Lima, algo así. Que claro, que era casi la misma idea, ¿no? Como que del cerro, o esta especie de medio ambiente que habla el niño y que lo introduce en la historia, pero sí, buenazo, ¿no? Mira, eso Oscar Colchado ahí, o sea, personalmente es bueno el que más he leído y el que es mi top. Es bueno lo que mencionas, porque mira, hay una generación, que es la generación de los años 50, de narradores peruanos, que tienen cuentos infantiles bastante buenos y con una carga social tremenda, ¿no? El Trompo, de José Díez Canseco, Enrique Conrad Martins y El niño de Junto al cielo, por ejemplo, es un cuentazo que yo siento que pues los profesores no lo conocen. Y cuando dices Enrique a mí me lo leyeron en el colegio, ¿no? Ese del niño junto al cielo. Es el inicio de Gregorio. Claro, es el inicio de Gregorio. En algún momento de nuestra vida joven. El monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? Entonces, el mismo Francisco Izquierdo Ríos. O sea, creo que es cuestión de buscar un poco. Y claro, este libro de Jorge, aquí está todo, la verdad. Aquí está casi todo. Casi todo lo que he hablado hoy día está aquí. Y bueno, si quieren complementar este libro, pueden leer justamente Un placer ausente de Jorge Eslava, Tribulaciones de un profesor desarmado, en las que él pues básicamente habla de cómo los profesores enfrentan la lectura y la escritura y las batallas infinitas contra el plan lector, ¿no? Que ha sido, creo que injustamente orientado a un esquema de valores en sus inicios y ahora pues se ha convertido en un entrevero de no saber hacia dónde se apunta y una serie de recortes y fragmentos orientados a la comprensión lectora más funcional, ¿no? Bueno, sí, entonces, antes de terminar, justamente yo sé que este es un tema que da para más. De hecho, me olvidé comentar, ¿no? Que Eslava tiene una idea que es como las fronteras de la literatura infantil. Él dice que es el cómic y es el cine, por ejemplo, ¿no?
Y ahí podemos agregar la narración oral Ajá. y el teatro, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una pregunta a mí que siempre me hacen en el canal y es una pregunta que siempre tengo mucho miedo a responder. Ah, eso es lo que iba. Es, Coméntalo. ¿desde qué edad le puedo enseñar historia a mi hijo? Ah, ¿sí? Ok, ok. Ah. O si no, igual, la misma idea de cómo hago a mi hijo lector. Puta. O cómo... Lee que, tú que primero. mira, que esto podría ser un capítulo de repente aparte. la Sí, verdad, ¿no? eso tranquilamente Ajá. sale. Porque siempre me hacen esa pregunta. Me dicen, oye, quiero que mi hijo conozca sobre la ley virreinal, las huacas, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 6. O sea, paloma, pero tú ni a tus 45 conoces todo eso. Se les conoce O al sea, que chibolo. podría llevarla a una huaca, ¿no? A conocer. O sea, yo creo que es más allá de eso, Kevin. No es, o sea, eso es simplemente como que, puta, ya estás acá, siente la mística, ¿no? Mira qué bonito esto, ¿no? Pero yo siento que hay algo más ahí. Que ok, no claro, está. ¿cómo explicárselo a un niño, no? Claro, ¿cómo Qué se lo difícil. explicas a un niño? Sobre todo historia, que es como que un poquito más parametrado. Tiene Sí, sí, sí. una metodología un poco complicada. Sí, ¿no? son preguntas que la verdad también da ganas de escaparse, en el sentido de que, claro, o sea, en mi caso yo no soy un pedagogo Sí. como para responder, ¿no? O sea, en mi caso yo siempre le respondo lo mismo, ¿no? ¿Y para qué quieres que tu hijo lea? Ah, O su sea, madre. ¿y para qué quieres? No, es que quiero que adquiera más Para que vocabulario. para que no sea youtuber. dice. No, yo pregunté primero, le dice. No, es que lo ven porque, para que tenga más vocabulario, para que tenga más cultura general. Y dije, bueno, cómprense un atlas, apréndase 3 palabras del diccionario diarias y resuelve esa necesidad. La lectura, al menos la literaria, Ajá. no es funcional, no sirve para nada. Sirve para básicamente expandir la imaginación y disfrutar las historias. No tiene una función específica, ¿no? Bueno, eso, entonces así cerramos este capítulo. Estamos. Y colorín colorado, Este conche su máquina. este capítulo ha acabado. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio el otro sábado. Y recuerden que este cuento Aún continúa. aún continúa. Ay, ay, ay. Chao, chao. Vamos.